para saber que no estoy solo, estoy viendo la aplicación acá y vamos juntos en este programa también. De regreso a casa, Iglesia CFC, una nueva mañana, un nuevo tiempo y en este día quiero compartir con ustedes y que juntos podamos reflexionar en un tema del que hemos estado ya durante algunos programas conversando y que de alguna manera a muchos he recibido comentarios, ha sacudido sus pensamientos y me gozo en el Señor porque de eso se trata. Hemos estado estudiando una carta que tiene que ver y que nos enseña a pensar a la manera de Jesús y ver las cosas a su manera, enfrentarlas, vivirlas. Y justo como lo decíamos, la palabra de Dios llega a nuestras vidas y es una verdad que es una verdad liberadora. Una verdad que nos lleva a actualizar creencias. Lo que nosotros creemos en la vida para la gloria de Dios se puede actualizar, puede cambiar. Ayer yo creí algo, pero si ese algo no estaba conforme a lo que Dios dice que es una verdad, aquello puede cambiar. Yo puedo reemplazar. Dios nos ha dado a nosotros la capacidad de gobernar los pensamientos que tenemos. Es su diseño. En el principio Él dice, vamos a crearlos a nuestra imagen y semejanza y los ponemos allí. Y lo primero que le dice al hombre es, bueno, los bendigo. Dios de fábrica nos ha bendecido y dice fructifiquen, es decir, crezcan, multipliquen aquello que está creciendo. Y luego dice, yo los he puesto allí para que gobierne, para que señoreen. Y Dios nos ha dado la capacidad para gobernar lo que nosotros pensamos y para actualizar esas creencias que tenemos a medida que su verdad es recibida, reconocida, integrada en nuestras vidas. Esas creencias que tenemos, aún estando dentro de una iglesia o fuera de ella, creencias con las que a veces crecemos, pueden actualizarse. Yo pensaba ayer algo, pero hoy veo las cosas de una manera distinta. Yo pensaba acerca de la familia ayer, lo cuento como testimonio personal, hace años algo, pero hoy en día por causa de la verdad entiendo que hay propósito de Dios. Su familia y la mía está allí para ser de bendición. Dios la ha bendecido. Lo mismo sobre nuestras vidas. Las cosas encuentran su propósito en aquel que las ha creado, porque aquel que las ha creado las creó con un propósito bueno. Todo lo que Dios ha creado y nos confía a nosotros lo hace con un propósito bueno y solo en Él vamos a encontrar ese propósito. La ciencia puede hablarnos y es maravilloso que pueda mostrarnos cómo un bebé crece en el vientre de su madre y es maravilloso. Mi hija antes de nacer podíamos ver allí, justo recordábamos estos días que vamos a dedicar a nuestra hijita Paz, que cuando ella comenzó los primeros meses, los doctores decían allí por los estudios que había una situación allí con su cuerpecito que podía ocasionar una disfunción y eso la ciencia lo podía ver estando allí dentro del vientre de su mamita. Pero vimos un milagro. Resultó que conforme avanzaba el tiempo, ese diagnóstico cambió y la niña nació sana para la gloria del Señor. Y la ciencia podría decirnos cómo está el niño dentro del vientre, pero es la palabra de Dios la que nos enseña cómo debe vivir ese niño cuando está fuera del vientre, cuál es el propósito de su vida, cuál es el destino, la verdad que lo debe gobernar. Y es maravilloso que podamos aprender muchas cosas en esta vida. De hecho, muchos de los que me están escuchando van ese día a aprender nuevas cosas, a iniciar quizás una carrera, tal vez a comenzar su tiempo de estudios en la escuela. Y es maravilloso, crezcamos, preparémonos, que todo sea como para el Señor. Hace unos días la directora de nuestra escuela decía esto, que a medida que somos conscientes de quién es el Señor, hacemos las cosas con mayor excelencia, porque lo hacemos como para el Señor, para agradarle a Él. Y si es para el Señor hay que darle lo mejor, hay que hacer lo mejor posible, hay que esforzarnos, hay que ser diligentes, no porque alguien me ve o no me ve, no, es porque el Señor está acá y es Él.
en que nosotros, usted y yo, encontramos propósito en esta vida. Le damos sentido a la vida, y el que también nos enseña a actualizar lo que creemos en la vida. Las cosas que nosotros creemos gobiernan nuestros pensamientos, la manera en cómo reaccionamos a las circunstancias, sean buenas o sean malas, a las crisis, a las tormentas, en medio de lo que hacemos. Y esas creencias pueden actualizarse. Quizás no conocía al Señor en un momento, pero desde el momento en que comienzo a conocerle, esas creencias pueden actualizarse. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Quizás estabas fuera del camino, viviendo en una mentira, y el rumbo era la muerte, pero llega el Señor a nuestras vidas y nos conecta con una verdad. Las creencias comienzan a actualizarse. Ya no puedes decir, es que crecí creyendo que no sirvo para nada, que no puedo hacer esto o lo otro. Pero cuando llegas a esa verdad, te das cuenta, no. La palabra dice que eres hechura suya en Cristo Jesús y que has sido creados para las obras que Él preparó de antemano. Entonces, no podemos decir ya que no servimos para nada. Las creencias se actualizan. Usted y yo somos lo que Dios dice que somos y servimos para lo que Él dice que servimos. Estamos acá para honrarle, estamos acá para gozarnos en su presencia, estamos acá para hacer lo que su palabra dice que podemos hacer. Las creencias en nuestra vida, la forma de pensar, se actualiza en nosotros a medida que nosotros le permitamos a esa verdad entrar. No importa qué edad tengas, puedes tener 5 años y me estás escuchando, pero eres lo que Dios dice que eres. Y como padres, de hecho, estamos llamados a afirmar a nuestros hijos en esa verdad. Antes de acostarse, a levantarse, en el frente, en el camino, dice la palabra de Dios, en todo lugar. En todo lugar, decía justamente en esos tiempos, escribe la palabra en distintos lugares en tu casa para que te afirmes en ella, en la verdad. Y conocemos la verdad y somos libres para vivir en ese propósito de Dios. Y esa es nuestra realidad ahora. Quizás antes de Cristo hay otra realidad, por supuesto que sí, hay millones. Isaías 53 dice, hay millones de caminos para apartarnos de la verdad de Dios. Cada uno se extravía por su propio camino. Millones de caminos y de mentiras, de engaño, de creencias. Millones. Pero el Señor no se enfoca en mostrarnos los millones de mentiras, sino la única verdad que usted y yo necesitamos conocer. Y cuando las enseñanzas de aquel que es la fuente de verdad, de la vida, llegan a nuestras vidas, confiamos en ella, nos afirmamos, entonces vemos desde otra posición. Una posición de hijos, una posición de embajadores, una posición de aquellos que han sido bendecidos ya, una posición de gracia, de la influencia de Dios. Y tenemos que abrazar esas verdades porque es la realidad del Señor. Hace un tiempo decía en nuestra congregación, nadie sabe lo que tiene, no hasta que lo pierde. Está bien, eso dice el refrán, está bonito. Pero nadie sabe lo que tiene hasta que conoce la verdad, hasta que se acerca a la palabra de Dios y sabe qué es lo que tiene. Yo tengo un Padre, yo tengo un destino, yo tengo un ayudador, yo tengo a uno que me quiere guardar. Yo sé que tengo en esta vida, tengo propósito, tengo herramientas que Dios me ha dejado, tengo una familia, puedo tener su paz, tengo amor, soy amado. Nadie sabe lo que tiene hasta que conoce la verdad. Y aquí estamos para seguir conociendo y disfrutando de esa verdad. Y te quiero invitar a leer un pequeño fragmento de la escritura que está allí en Filipenses y en el que hemos estado reflexionando ya hace unos días, pero hay momentos en donde Dios no solamente quiere que conozcamos algo, sino que reflexionemos, profundicemos, pensemos. Dice Proverbios 21 que los pensamientos del diligente nos llevan a tener los resultados, llevan a que abundemos en algo.
Dice que cuando andamos corriendo a la carrera, entonces las cosas no producen ese resultado que Dios quiere. Por eso a veces tenemos que detenernos un poquito cuando estamos estudiando, cuando estamos acercándonos a las verdades de Dios y preguntarnos, ¿entiendo lo que Dios está hablando a mi vida? No solo lo sé, sino que entiendo lo que en este tiempo Dios está haciendo conmigo. Comprendo lo que en medio de las buenas o de las malas Dios me quiere enseñar, porque el bien de Dios es formarnos. La pregunta en este día es, ¿qué quiere formar el Señor en mi vida en medio de la universidad, de la escuela, del afán, de la cárcel, en el hospital, en las labores, en la puerta cerrada, en la puerta abierta, en la escasez o en la abundancia? ¿Qué me quiere enseñar? ¿Qué me quiere enseñar? Entonces, detenernos, reflexionar, pensar y reaccionar conforme a esa verdad. Hace unos días ejercitaba esto que te voy a leer con mi hijita y tengo por acá algo. Tomaba a mi hijita Esperanza, tiene solo 2 años, pero le decía, hija, usted es lo que Dios dice que es. Y lo que Dios dice que es una verdad, usted debe aprender a conocerlo. Quizás su mamita y yo no crecimos de esa manera, pero ahora que lo podemos ver con un poquito más de claridad, tenemos que enseñárselo a usted. Y tomábamos una hojita y dibujamos un semáforo y le dijimos, hija, usted va a aprender de esa manera. En la vida, todos los días va a tener que tomar decisiones, va a vivir emociones. Y comenzamos chiquitita y ella apenas quizás nos entiende algunas cosas, pero la queremos afirmar en el Señor, en esa verdad. Y hacíamos un semáforo y le decíamos, hija, la palabra de Dios dice que Él considera un hombre prudente aquel que pone su casa sobre la roca. Un prudente es uno que se detiene, piensa y no actúa sin pensar. No reacciona sin pensar. Piensa primero, ¿qué dice Dios? Ese es un prudente. ¿Qué enseña Dios al respecto de esto? Un prudente se detiene, piensa y luego actúa. Muchas veces reaccionamos simplemente, pero Dios quiere que pensemos. Quiere que pensemos. No es algo místico hacer la voluntad de Dios, no. Requiere de nosotros el detenernos, el pensar qué dice el Señor y el accionar en consecuencia de ello y vivir con su respaldo. Le mostrábamos esto que tengo acá. Le decíamos, hija, el rojo es para detenerse, viva lo que viva, enfrente lo que enfrente. El amarillo es, en ese semáforo, pensar qué dice Dios al respecto. Y ese verde que está allí es para actuar. Pero antes de actuar, necesitamos aprender a pensar. Y en ese pensamiento vamos a filtrar las cosas conforme a lo que Dios dice. Y allí nos vamos a detener en esta mañana. Dice Filipenses capítulo 1, esto el apóstol Pablo estando dentro de una cárcel, dentro de una prisión. Veamos lo que él pensaba estando dentro de la prisión y preguntémonos por qué su forma de pensar. Dice el verso 12 esto, quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Mire, si nos quedamos allí solamente, Pablo estaba preso, encadenado de vez en cuando, custodiado, y entendíamos hace algunos días que Dios quiere cambiar nuestro entendimiento, nuestra manera de pensar, para que conozcamos la voluntad que es buena, que es agradable y perfecta. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos dicen amén y creen que la voluntad de Dios es buena? Han experimentado, han comprobado y pueden decir, yo sé, hermano Sergio, que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Una cosa es conocerlo, otra es experimentarlo. Dios quiere que lo experimentemos y que conocemos, comprobamos esa voluntad a medida que lo que pensamos es actualizado a lo que Dios dice, y que eso que es actualizado solo puede hacerse si usted y yo nos disponemos a no conformarnos a quizás algunas cosas que
que creemos que no son ciertas y estamos dispuestos cada día a entregar esos pensamientos al Señor y decir: aquí estoy. Quiero, Señor, en tu presencia seguir creciendo, conociéndote. Enséñame tu verdad y actualiza lo que creo. Si es que algo no se parece a ti o a lo que tú quieres para mí, siendo que yo he sido creado para tu propósito. Y Pablo dice: quiero que sepan que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Cómo es esto posible que un hombre estando preso pueda decir que está progresando y que lo que le ha sucedido entonces está progresando lo que Dios quiere hacer? Bueno, porque está pensando entre lo que le sucede, lo que vive y lo que está viendo enfrente de sus ojos y la reacción que él tiene. Hay algo llamado un pensamiento. Es una decisión, un estímulo lo llaman algunos. Y nuestros pensamientos determinan nuestras acciones en la vida. Si yo no me detengo a pensar por qué hago lo que hago, entonces posiblemente me pasaré toda la vida en piloto automático, haciendo las cosas conforme he imitado, siendo buenas o malas inclusive. Puedo pasar años en una etapa en la que no puedo ver que hay algo que no está alineado a lo que Dios quiere, porque no me detengo. Pero es necesario hacer el ejercicio. Parar, pensar qué dice Dios al respecto y después actuar. Hay pensamientos que usted y yo podemos tener que son pensamientos que gobiernan nuestras vidas, que gobiernan lo que hacemos, lo que decidimos, incluso que nos limitan a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Pablo, estando preso, no se limitaba a hacer lo que Dios esperaba que él hiciera, porque él no vivía en ese pensamiento limitante. Él vivía en otro tipo de pensamiento, un pensamiento centrado en Dios y en su voluntad, y es algo que se desarrolla. Y de eso te quiero comentar, porque esos pensamientos limitantes, primero, Dios no está limitado por nada. A Dios no lo limita nadie ni nada, Él es todopoderoso, pero usted y yo sí podemos, por causa de un pensamiento limitante, limitar lo que Dios quiere hacer. Entonces, esos pensamientos son juicios que podemos emitir acerca de las situaciones, de nosotros o de otros, pero que en realidad se apartan de lo que Dios quiere. Y hay que aprender a filtrar. Hay que aprender a filtrar. En la vida hay que aprender a filtrar, hacer ese paréntesis en ese pensar. Filtrar. Los filtros son mecanismos que separan, que retienen las cosas, que eliminan algunas cosas para que no pasen a otro lado. Recuerdo que hace unos años atrás mi papá tenía un auto y en medio de una tormenta quiso pasar por una laguna de agua, por así decirlo. No se dio cuenta realmente, o pensó que era poco profunda, pero por causa de que el motor del auto no tenía un filtro que impidiera que esas tormentas se metieran por dentro del motor, dañó el motor. El auto se detuvo y necesitó incluso que otros lo rescataran para salir de ese lugar. La reparación fue muy costosa y el auto estuvo detenido. Y a veces nos pasa eso en la vida. A veces, por causa de que los pensamientos no son filtrados, dejamos entrar muchas cosas que deberían de ser filtradas. Deberíamos de detenerlas y preguntarnos si hay cosas que hemos dejado entrar que tienen que salir, porque están contaminando la vida conforme a lo que el Señor quiere hacer. Filtramos cosas. Existen filtros para fotografías en las redes sociales. ¿Qué hace el filtro? El filtro elimina impurezas. Ocupamos un colador para los fideos, para los espaguetis, la pasta, dependiendo de la nación en donde estés, para filtrar lo que se come de lo que no se come, y así debieran ser nuestros pensamientos también. Necesitamos aprender, si reconocemos al Señor en nuestras vidas, a filtrar aquello que dejamos entrar y a preguntarnos si lo que he dejado entrar me está limitando de vivir la voluntad de Dios. A veces es eso. La pregunta es: hermano Sergio, ¿cómo lo hago de forma práctica? Bueno, el apóstol Pablo, justamente acá en el capítulo 4 de Filipenses, nos enseña cómo hacerlo.
y podemos ver cómo es que un hombre, aún estando en una prisión, filtraba sus pensamientos y podía hacer la voluntad de Dios. No se limitaba del lugar, el espacio, para reconocer que había una paz que sobrepasa todo entendimiento, una voluntad, una misión. Y en el capítulo 4, Él nos enseña de qué manera lo vivía de forma práctica. Versículo 8 del capítulo 4 dice esto: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. Fíjense los filtros que está aplicando acá Pablo. Los vamos a conversar. Pero todo lo que es verdadero, primer filtro, verdadero. Todo lo que es honesto, otro filtro. Todo lo que es justo, otro filtro. Todo lo que es puro, otro filtro. Todo lo que es amable, otro filtro. Todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. Esos son los filtros que él aplicaba a la manera de Dios. Si está fuera de eso, hay que sacarlo, hay que morir a ello. No es parte de los pensamientos que el Señor quiere que nosotros vivamos. Dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis de mí y visteis de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con ustedes. La pregunta es: ¿usted anhela no solamente conocer algo de ese Dios de paz, sino experimentar continuamente esa paz? ¿Qué es la paz? Es orden. La paz es el orden de Dios en nuestras vidas. En el principio Él dijo: hágase la luz. La tierra estaba en desorden, la tierra entró en el orden de Dios. Eso es paz. Paz es orden, las cosas están en armonía, en el orden de Dios. Tengo unos pocos minutos más allí en Radio Corporación, pero quiero brevemente contarte un poquito acerca de esto. Acerca de qué significa que un pensamiento sea algo que es verdadero. Bueno, en resumen, la verdad es la palabra de Dios. Decía Jesús: yo soy el camino, la verdad, la vida, lámpara es a mis pies tu palabra. Si a la luz de la palabra de Dios lo que yo estoy pensando no está alineado o de acuerdo, entonces es una mentira. Usted pudiese decir: es que yo nunca voy a ser suficientemente bueno para Dios. Podría ser un pensamiento. Pero la verdad es que el Señor nos ama incondicionalmente a nosotros. Y con esa verdad escrita en su palabra, ese pensamiento se nos cae, se derrumba. La palabra de Dios dice que su gracia es suficiente para nosotros. No se trata de nuestra bondad, se trata de la suya, de la de Él. Entonces ese pensamiento de que nunca voy a ser suficientemente bueno para Dios se me derrumba con la verdad. Yo pudiese pensar: no voy a superar esta situación que estoy viviendo, estoy destinado al fracaso una y otra vez, por ejemplo. Ese pensamiento, tenerlo acá, limitando algo que el Señor quiere hacer a través de nosotros. Pero la palabra de Dios dice que Él nos fortalece a nosotros. Él nos quiere mostrar el camino por el que debemos andar. Entonces, incluso dice que conjuntamente con aquella carga que tendremos, también Él nos quiere mostrar la salida, lo que Él quiere mostrarnos en medio de ello, lo que Él quiere enseñar. Entonces, yo pudiese tener un pensamiento en mi mente: yo no puedo superar esto, estoy destinado al fracaso, a vivir de una manera, pero no es el pensamiento que el Señor tiene para ti. Puedo pensar: incluso cuando oro, Dios no me escucha. Es que usted no sabe, hermano Sergio, tantas veces me he equivocado. Yo no le importo a Dios, no le importo a nadie. Es un pensamiento limitante que gobierna nuestras vidas, que podría gobernarla, pero la palabra de Dios dice que Dios escucha nuestras oraciones y que el Padre cuida de nosotros. Aún y cuando no creías en Él, el Padre estaba allí. Aún y cuando no confiabas en Él, el Padre estaba en tu vida, obrando, haciendo, intentando llamarte la atención de tantas maneras. Pero cuando somos conscientes de la verdad, esa verdad trae libertad en nuestra vida. Y así muchos más pensamientos que usted y yo podemos tener. La pregunta es: ¿eso dice la palabra de Dios? Recuerde lo que le estoy enseñando a mi hija: deténgase,
piense qué dice Dios y luego actúe en consecuencia de aquello. Si no es lo que dice Dios, es una mentira. Mi pensamiento, mi verdad debe cambiar, esa creencia debe ser actualizada. Pablo estaba en medio de una prisión, pero él le dice a los demás: necesito que sepan lo que yo sé. Necesito que se den cuenta en que aún yo estando acá, esto está, el Señor se sigue moviendo, su poder sigue obrando, su buena noticia sigue siendo conocida. Aquí estoy yo, me puedo gozar porque lo que para Él es una meta, para mí lo es. Era su verdad y anhela que aquellos que recibían la carta, y hoy por gracia usted y yo también tenemos esta carta, pudiesen aprender a filtrar lo que pensaban en medio del afán, en medio de la abundancia. Él es el que dice: he aprendido a contentarme, tenga mucho, tenga poco. ¿Por qué? Por lo que pensaba. Por lo que pensaba. Entonces, eso es algo verdadero. ¿Qué dice mi Señor al respecto? Todo lo que es verdadero. Contradice lo que dice la palabra. Necesito en oración acercarme y decirle: Señor, necesito su ayuda para actualizar esto, porque quizás he creído una mentira toda mi vida. Aún estando dentro de la iglesia, podemos estar llenos de pensamientos que van en contra de lo que el Señor dice. Pensamientos como, por ejemplo, estoy solo. Usted jamás está solo estando en el Señor. Pensamientos como los que eso no tiene cabida, eso jamás va a ser diferente, no me va a ir bien, o cualquier otra cosa. Todo lo honesto, dice la palabra de Dios acá, todo lo que es honesto. La honestidad tiene que ver con algo que sea íntegro, con algo que es transparente, que no está contaminado, que no está corrompido. Necesitamos ser sinceros en la vida, exponernos en la presencia de Dios y decir: Señor, eso es lo que yo siento, quiero ser honesto con usted. No vivir en el engaño en que no, necesitamos ser sinceros delante de la presencia de Dios, sinceros con nosotros mismos. ¿Estamos viendo las cosas a la luz de la verdad o necesito de Cristo en mi vida? Quizás aún conociendo su palabra, quizás no la vivo en distintas áreas. Estoy siendo honesto. Si me paro enfrente del espejo, estoy un poquito despeinado, estoy siendo honesto. Un pensamiento honesto nos llevará a ver las cosas justamente en la integridad del Señor, como el Señor desea que la veamos, como enfrente de un espejo, presentar nuestra mente y decir: esto es lo que está dentro de mí, Señor. Pero yo sé quién va conmigo, yo sé quién me enseña, yo sé cuál es el camino, la verdad y esa vida, pero no solo quiero saberlo, quiero experimentarlo. Voy a comenzar a parar, pensar qué dice el Señor y luego, por causa de ello, en consecuencia, voy a accionar. Llevar un diario de pensamientos y preguntarme de aquello que estoy dejando en ese diario, qué es lo que está gobernando en mi vida. Si se aparta de la verdad de Dios, si no es honesto para Él, entonces me voy a presentar en oración, con gratitud, voy a buscar su verdad, voy a buscar consejo de ser necesario, pero yo soy lo que mi Dios dice que soy. Nos debemos retirar de la Radio Corporación y te doy gracias. Si quizás quieres seguir escuchando, vete a las redes sociales, estaremos unos minutos más. Gracias, Radio Corporación. Muchas bendiciones, favorecida semana. Chao, chao, se les ama. Y si hay alguien ahí aún a través de los medios digitales, no hemos terminado, pero dígame amén si de alguna forma el Señor está recordándole algo. Fíjese que esto no es algo solo para usted. Cuando Pablo escribe esta carta, él dice que está con alguien llamado Timoteo. Timoteo fue un jovencito que comenzó a ser instruido por su abuelita y por su mamá. Y de alguna manera nosotros tenemos que entender que cuando nosotros entendemos eso en nuestras vidas, estas verdades, nosotros nos convertimos en influencia.
De hecho, lo acabamos de ver en este pasaje. Dice el apóstol Pablo que él, estando allí en la cárcel, dice que muchos hermanos cobraron ánimo en el Señor por lo que él estaba pensando, y que a raíz de esto se atrevieron a hacer la voluntad de Dios. Eso quiere decir que lo que el apóstol Pablo estaba pensando terminó siendo influencia para otros que aún estaban en cárceles como él, para otros que estando afuera estaban llenos de incertidumbre, divididos y de distintas maneras. La manera en como usted y yo filtramos las cosas también termina siendo de influencia para aquellos que nos rodean a nosotros. Pablo estaba con un Timoteo que fue influenciado por su abuelita y por su mamá, aún teniendo un padre que era griego. Su padre no era judío en ese momento, y en nuestras vidas es igual. Quizás estamos rodeados de compañeros, personas, amigos, de tantas personas que Dios ha puesto allí, y usted es luz en medio de aquellas personas que le rodean. Su forma de pensar se refleja por medio de cómo habla, de lo que tiene como criterio en respuesta a algún asunto. La manera en cómo nosotros reaccionamos a las emociones habla del Dios en el que creemos. Y así como el apóstol Pablo, estando preso, fue de influencia en la vida de tantos, luz, y aún hoy en día él murió, sus cartas quedaron escritas, lo que usted y yo pensamos también queda escrito en el corazón de los que nos rodean. Que cuando se acuerden de nosotros puedan decir: oye, es que yo tenía quizás un abuelito que me contagió de su fe. Es que yo tenía una mamita, un papá, un amigo que en mi casa nadie creía en el Señor, pero por causa de ese amigo que tuve, él fue influencia en mi vida. Me mostró que hay una manera diferente de pensar. Mientras los demás pensaban algo que no era real, él estaba convencido de que él era lo que Dios decía y vivía de esa manera, y era íntegro en esa convicción que él tenía, y me contagió. La manera en como nosotros pensamos contagia a los demás de alguna manera. Somos influencers, aunque no tengamos redes sociales, porque Dios lo ha hecho así. Usted y yo somos luz del mundo. Desde el momento en el que creemos, somos sal de la tierra donde hay muerte. La intención es que podamos pensar y hablar vida. Es eso. El apóstol Pablo lo tenía muy claro acá. Entre lo que a él le sucedía y la manera en cómo respondía, había ya algo llamado un pensamiento. Y esta carta está llena de eso. Tengan el mismo sentir, la forma de pensar es eso, de Cristo Jesús. La misma forma de pensar de Cristo Jesús, la carta está llena de eso. Está llena de mostrarnos la forma de pensar de Cristo Jesús. Nuestro Señor Jesucristo lo vemos cada mañana deteniéndose para acercarse al Padre, y Él se alineaba al Padre y respondía conforme: yo no estoy acá para hablar lo que quiero, estoy acá para hablar lo que mi Padre quiere que diga. No estoy acá, decía en el Evangelio de Juan, no estoy acá para hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y era la manera de pensar de nuestro Señor Jesucristo. Él se preguntaba: ¿qué dice mi Padre? ¿Qué dice Dios? A veces nosotros nos detenemos cuando otros nos rechazan, pero la familia de nuestro Señor Jesucristo lo rechazaba a Él. No creía. Su propia madre y sus hermanos llegaron a desconfiar de Él. Está escrito en la palabra, y no por eso Él dejó de hacer la voluntad de Dios. El que otros no crean a mi alrededor o no piensen de la misma manera, a nosotros tampoco nos detiene de pensar a la manera de Dios. Era la forma de pensar de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el pensamiento que está siendo formado en usted y en mí cuando nosotros llegamos al conocimiento de quién es Él. Puede que alguien nos rechace, pero yo sé quién es mi Padre. Puede que quizás cuando yo hablo de su verdad o cuando vivo su verdad en la casa, muchos desconfíen de mí aún por el pasado, por el pecado. Pero la pregunta es,
entiendo que soy acepto en la presencia de Dios. Esa es la verdad liberadora. Él no me rechaza por el ayer. Incluso no me rechaza por el hoy. Es su gracia, un regalo inmerecido. Somos inmerecedores de su amor, pero Él nos ama. A veces pudiésemos creernos la mentira de que no somos amados o de que dejamos de ser hijos porque nos caímos. Eso es una mentira. No dejamos de ser hijos. Hijos que nos alejamos, que es diferente, pero no dejamos de ser hijos. El Padre está dispuesto. La pregunta es si nosotros lo estamos. Entonces esto es algo que yo le digo a mi hijita, le dije a mi esposa, vamos a dejárselo allí en su habitación, vamos a dejarlo en el refrigerador, vamos a donde podamos a recordárselo, porque nosotros también, porque a veces reaccionamos solo, nos enojamos inclusive. Una emoción es una expresión externa de un pensamiento que partió aquí adentro. Entonces nuestros pensamientos van a controlar también nuestras emociones. Si yo constantemente me estoy enojando por lo mismo y mi reacción para con los demás los repudia, hace que me rechacen lo que digo, mi palabra está llena, está corrompida, bueno, eso es una expresión externa de lo que estoy pensando. ¿De qué se llenaba Pablo? Bueno, lo vamos viendo. Se llenaba de la verdad. Dice, piensen en la verdad. Piensen en esto, en lo que es verdadero. Por eso decíamos, nadie sabe lo que tiene hasta que conoce la palabra de Dios. Cuando usted conoce la palabra de Dios y crece en el conocimiento de esa palabra, crece en amor, crece en paz, crece en gratitud, crece en ese pensamiento. Quizás si nos cuesta o a algunos nos cuesta acercarnos a esta verdad, bueno, son tiempos para acercarnos, son tiempos para reconocer que hay que aprender a filtrar los pensamientos. Pablo no se queda allí, no sé si alguno anhela que podamos continuar o lo dejamos hasta acá, tal vez, pero Pablo menciona algunos otros filtros acá que usted y yo podemos experimentar, vivir, aplicar en nuestra vida, en esta etapa de pensar, de detenernos para filtrar los pensamientos. Menciona otros, el primero es verdadero, y quizás podemos profundizar un poquito más allí, porque hay momentos en la vida que por causa de lo que vivimos nos cuesta pensar, solo reaccionamos por lo que vemos, pero el Señor no quiere que vivamos en una falsedad, sino quiere que experimentemos lo que es una verdad en nuestras vidas. Y así como quizás ese auto que decíamos, una vez me ocurrió, yo tenía un autito que los cilindros y el motor, por causa de algunas impurezas que entraron, lo dañaron y estuvo detenido por mucho tiempo. Tuvieron que hacer algunas reparaciones que de por sí fueron costosas, tomaron mucho tiempo y así es nuestra vida también. Podríamos tener el mejor auto, el más costoso, el más lujoso del mundo, pero si el motor de ese auto se llena de impurezas, lo daña, se detiene. Ese auto necesita... Mire, escúcheme esto, y eso lo dice Pablo, y recíbamelo, por favor. Pablo dice, no se inquieten por nada, no se afanen, no se preocupen, y usted podría decir, ¿y cómo no me voy a preocupar? Bueno, en su lugar, Pablo enseña que en lugar de estarnos preocupando, nos ocupemos. Y que cuando nos ocupamos, nos dejamos de preocupar. ¿Y en qué nos debemos ocupar? Dice Pablo, dice esto justo un poquito antes, allí en el capítulo 4, dice, tengan gozo en el Señor. Dice, por nada estén afanosos, sino, y dice que nos ocupemos en esto. Es parte de esta forma de pensar que Él enseña, que la iglesia, usted es iglesia, y yo también creemos. Dice, sino que sean conocidas sus peticiones delante de Dios. ¿Qué le inquieta? Bueno, dice él, lo primero, que sea conocida su necesidad, su petición delante del Señor. Vaya a la presencia de Dice, en toda oración,
oración y ruego con acción de gracias. Entonces nos está enseñando que necesitamos orar. Puedo tener el mejor auto del mundo, pero si ese auto no tiene lubricante dentro del motor, miren, no importa qué tan bueno sea el auto, ese motor se va a dañar, se va a detener, no va a funcionar. Si al auto le falta aceite, no va a avanzar, va a estar detenido. Los cilindros no van a poder funcionar bien, y lo mismo ocurre con nuestras vidas. Si queremos vivir en el centro de la voluntad de Dios y pensar a la manera de Dios, necesitamos acercarnos al Señor en medio de toda circunstancia, buena o mala, y decirle: Señor, aquí estoy. Venga a mi vida su reino, hágase su voluntad, lléneme de sus pensamientos. Quiero estar afirmado en la verdad. El mejor motor del mundo no podrá funcionar si no tiene aceite. Y ese aceite del que habla el apóstol Pablo acá tiene que ver, dice, gracias, y dice ruegos a Él. A veces nos llenamos de crítica en medio de las situaciones que vivimos, o incluso de vanagloria por lo que logramos. Y es algo en lo que también hay que pensar. ¿Cuál es mi objetivo para lo que pienso? Que el objetivo sea dar la gloria a Dios. Que todo lo que haga sea como para el Señor, decía Pablo. Todo lo que haga con gratitud. Recuerde que no puede convivir en una vida la gratitud y la incertidumbre. La gratitud y el temor no puede convivir en una vida. Hay que aprender a ser agradecidos, acercarnos al Señor y en su presencia dar gracias, reconocer quién es Él, lo bueno que ha hecho en nosotros, lo que sigue haciendo a través de nosotros, lo que quiere hacer. Acción de gracias, y si hay algo por lo que rogar, ir al lugar correcto. Dejar de ocupar esta boca para que salgan de ella mentiras para con los demás. Es que no sirvo para nada, es que no voy a salir de esto, es que estoy solo, es que no sé qué hacer. No, el Señor anhela que podamos hablar con gracia. Decía Pablo, que nuestras palabras sean sazonadas como con sal. La sal trae vida, no mata propósitos, los enciende. Y eso parte de nuestra manera de pensar nuevamente, cada día, en cada instante. Preguntarnos qué está gobernando nuestra vida, qué es lo que gobierna nuestros pensamientos. Parar, pensar, filtrando, y luego actuar en consecuencia de aquello, detenernos y decir: Señor, aquí estoy, gracias. Aun y cuando todo pueda verse gris, gracias. Gracias, porque el hecho de que esté hablando con usted significa que tengo vida y que tengo esperanza, que tengo propósito. Y a pesar de mis limitaciones aparentes, usted no está limitado. Usted es mi Señor, usted es mi Rey. Que su pensamiento sea el mío, que su objetivo sea el mío, que su misión sea la mía. Quizás no sabía lo que tenía porque no conocía, pero quiero conocerle más. Quiero conocerle cada vez más y más. Quiero saber quién es usted para entender quién soy yo. Y entendiendo quién soy yo, reconocer que aquí estoy para honrarle, para que mis pensamientos le honren también a usted. ¿Alguien lo recibe? Puedo tener el mejor auto del mundo, pero si no tiene aceite, no avanza. No funciona, se detiene, se limita. Si el auto no tiene aceite, está limitado, y es lo que el apóstol Pablo es requisito de, no va a haber ese gozo, ese regocijo, no se va a mantener, ¿no? A veces intentamos por nuestras propias fuerzas, viendo nuestra autosuficiencia o nuestra vanagloria. No es que yo lo logré. Cuidado con eso. Una de las cosas que Pablo enseña acá es, número 1, filtrar pensamientos. Después, lo vamos a hablar en otro programa, filtrar los motivos que tenemos. Y número 3, filtrar los objetivos que tenemos. El principal objetivo de nuestra vida debería ser glorificar al Señor en todo. Usted va a comenzar estudios hoy. La meta no es el título, o mejor dicho, el propósito no es el título, esa es una meta, gloria al Señor. Pero
El objetivo debería ser glorificar al Señor por medio de aquello que estoy haciendo. Cuidando las motivaciones, ¿por qué lo hago? ¿Por envidia? ¿Para tener lo mismo que aquel tiene? ¿Por qué voy a trabajar? El objetivo debería ser el propósito, glorificar al Señor. Hay otros beneficios que vamos a tener. Si hacemos el trabajo, nos van a pagar, gloria a Dios por eso. Dios sabe que eso es bueno. Pero el propósito debería ser glorificar al Señor, que se cumpla lo que Él quiere. Luego vamos a profundizar eso en otros programas, porque Pablo lo enseña acá muy bien en esta carta. Solo que en este programa estamos viendo, primero, filtrar lo que pensamos. Aprendiendo a filtrar lo que pensamos. Entre lo que vivimos y lo que hacemos hay un pensamiento. Y ese pensamiento a veces no es inconsciente. Igual está acá porque todo lo que hacemos parte de lo que está acá, pero a veces somos inconscientes y no nos detenemos. Sí, hay aspectos de nuestro carácter que Dios quiere trabajar, por ejemplo, y que, bueno, quizás usted se enoja con su marido, por ejemplo. Bueno, se enojó, está bien, airaos, el Señor sabe, es una emoción, nos podemos enojar. Ya hay cosas que me enojan a mí también, pero no pequéis. Deténgase, piense qué dice el Señor. Bueno, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La blanda respuesta calmará la ira del otro. ¿Cómo es mi respuesta? Voy a pensar qué dice la palabra de Dios. Si Él dice que la blanda respuesta, entonces de pronto yo estaba medio gritón. Bueno, ya no, voy a bajar, voy a reflejar a Cristo. Me detengo, pienso. Y porque ahora pienso y filtro, ¿esto es verdad? Si respondo de esta manera, ¿estoy glorificando a Dios con mis palabras? Si la respuesta es no, ¿estoy edificando al otro? ¿Estoy siendo sal o estoy matando algo? Si la respuesta es no, quizás me quedo callado, porque estoy pensando y después actúo. Eso por darle un ejemplo. O quizás tengo que tomar decisiones financieras, o decisiones relacionales, o decisiones en el trabajo. Me detengo, pienso qué dice Dios al respecto y en consecuencia actúo, y de esa manera, ¿sabe qué va a pasar? Usted va a experimentar ese orden de Dios en su vida, esa paz que sobrepasa todo entendimiento de la que habla el apóstol Pablo. Él no estaba en las Bahamas con una bebida, con un juguito en su mano, él estaba preso, pero aún estando allí, él entendía que aún en medio de las tormentas de la vida, él podía confiar en aquel que controlaba la tormenta, y que aún en medio de la tormenta lo podía usar a él para hacer lo que él quería, con las motivaciones correctas, con el objetivo correcto. Ese es nuestro Dios. ¿Alguien le bendice la palabra de hoy? A mí me bendice mucho, porque esto es algo que el Señor nos recuerda continuamente. Sergio, detente. Detente. Estás afanado, estás estresado. Piensa qué dice Dios. Piensa qué dice Dios. Ve en oración, Sergio. Vaya, ore. Los ruegos, las peticiones vayan hacia Él, pero preséntese con gratitud. No con ingratitud. Es que yo no sé por qué vivo esto, Señor. Es que otra vez este asunto. Es que esta situación con esta persona que tengo. No, gratitud. Gracias, Señor, porque si puedo ver situaciones es porque sigo con vida y puedo llegar a ver la manifestación de su amor en aquel que no le reconoce. Distinto sería que no tuviésemos aún la vida. ¿Y para qué es esta vida? Bueno, Pablo decía más adelante, lo estudiaremos, para mí el vivir es Cristo, es vivir pensando lo que Él quiere que piense, y el morir es ganancia porque yo pienso y sé que la muerte no es un impedimento para verle a Él. Para mí es mejor estar con Él, no más dolor, no más sufrimiento, ya no más cárceles, pero si me puedo quedar acá pensando como Cristo piensa para el beneficio de su propósito, yo sé que Él me va a permitir hacerlo, porque yo les amo a ustedes, les decía a ellos, y quiero seguirles enseñando y quiero seguirles mostrando. Ese era Pablo, y usted y yo no somos Pablos,
pero el entendimiento que él tenía acerca de Cristo es el entendimiento que Dios también quiere que usted y yo tengamos para pensar a su manera. Pablo ya no está. Pablo ya no puede continuar viajando a lugares de misión en misión, pero el entendimiento que usted y yo tenemos de estas verdades sí nos lleva a nosotros a vivir la misión de Dios en esta tierra. Que podamos reflejar su amor, que podamos contemplar su gracia, mostrar su gracia, que podamos ver cuán misericordioso ha sido Dios con nosotros y llevar esa misericordia, que podamos ver lo que es una verdad y impartir esa verdad a otros, vivir esa verdad, dejar de limitar lo que Dios quiere hacer por un pensamiento que está fuera de su palabra, dejar de engañarnos a nosotros mismos y por el contrario, como bien lo decíamos, ser honestos con Dios y preguntarnos si nuestros pensamientos y nuestra forma de actuar es íntegra delante de Él. Es lo que Él quiere hacer, como Él quiere hacerlo, cuando Él quiere hacerlo, a pesar de las consecuencias. Eso es integridad. Lo que tengo que hacer, cuando tengo que hacerlo, como tengo que hacerlo, a pesar de lo que esté rodeado. Quizás otros no van a estar de acuerdo conmigo de pensar a la manera de Dios, pero el que yo piense de esa manera va a ser luz en la vida de ellos. Va a ser luz en la vida de ellos. Y en mi vida también. Dios quiere seguir encendiendo hogares en Chile, en Argentina, allí en México, en Ecuador, en Perú, desde donde me estás escuchando, allí en Venezuela. Dios quiere seguir encendiendo hogares, quiere seguir encendiendo ciudades, naciones enteras, pero sabes que quiere partir por personas individuales, por ti y por mí. Quiere encender nuestros corazones con la verdad. No podemos encender un hogar si primero nosotros no nos dejamos encender por la verdad, pensar a la manera de Cristo. No podemos esperar servir de puente para contar la verdad a alguien si primero no pensamos a su manera, con sus motivaciones, con su objetivo. Hay que aprender a filtrar las cosas. Hay que aprender a filtrar las cosas a la manera de Dios. Yo te invito a leer este pasaje, quizás profundizarlo. Decía el apóstol Pablo acá: todo lo que es verdadero está acá en su verdad, o quizás me he creído una mentira. Las creencias, como decíamos, se pueden actualizar, gloria a Dios, los pensamientos se pueden gobernar. ¿Es esto honesto delante de Dios o es un engaño? ¿Va a engañar a alguien o me engaña a mí? No, entonces no es un pensamiento del que el Señor quiere que yo me meta por ahí. Es justo esto. La justicia es como una balanza. Usted ha visto quizás el símbolo que tienen los abogados, justicia, de algo que es justo. Es justo esto que estoy pensando delante del Señor. ¿Obra la justicia de Dios lo que el Señor quiere obrar a través de mí? Si no es así, entonces necesito preguntarme: Señor, ¿qué es lo justo para usted? ¿Qué es lo justo para usted, delante de usted? La palabra nos enseña a hacer justicia, a amar la misericordia. No puedo decir que algo es justo si no obra la misericordia de Dios. Pablo veía que otros estaban predicando de Cristo con falsas motivaciones. Lo querían hacer por fama, porque querían un ministerio más grande que el de él. ¿Estaban siendo justos ellos? No, la balanza estaba inclinada hacia ellos, no hacia el Señor. No había una equidad allí, pero aún así Pablo no habla mal de ellos. Pablo los ve con misericordia y dice: yo me gozo, porque de cualquier manera, sea por pretexto o por verdad, Cristo está siendo predicado, y ese es mi objetivo, que Él sea conocido. Que a través de mí, de cómo pienso, de lo que hago, Él sea conocido. Esa es mi meta, la meta de mi Señor. Quiero pensar con justicia, los veo con misericordia, no los estoy criticando. Quizás son unos envidiosos, quizás quieren hacer esto para afligirme, para contender conmigo, pero yo no voy a pelear con ellos si están predicando de Cristo. La manera en cómo lo están haciendo,
que Cristo sea conocido. Esa es mi meta en la vida. Para Pablo era eso. Para Pablo era eso. Y usted y yo también tenemos que aprender a promover lo que es justo para el Señor, conociendo su carácter, conociéndole a Él, entendiendo qué es lo que Él quiere. Pablo dice que pensemos en lo que es puro, y Jesús decía: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. A veces nos cuesta ver al Señor en nuestra vida. A veces nos cuesta ver al Señor en nuestra vida, ver qué es lo que el Señor está haciendo en medio de un asunto. La pregunta que deberíamos hacernos es: ¿será que estoy llenando mi mente con pensamientos que no son puros respecto a lo que Dios dice? Consagrándome en la presencia de Dios, acercándome a la presencia de Dios, apartándome de aquello que yo sé que ante los ojos del Señor a Él le desagrada. ¿De qué lleno mis pensamientos? De crítica, de murmuración, de maldad. ¿De qué los lleno? De impaciencia. ¿De qué los estoy llenando? ¿De lo que es puro? A veces nos podría costar ver a Dios. Dice su palabra: bienaventurados los de limpio corazón, los que tienen un corazón puro, porque ellos verán a Dios. Ahí está. Quiere que le veamos, que contemplemos, que reconozcamos lo que Él está haciendo, pero ¿de qué llenamos nuestros pensamientos? Necesitamos reconocer esas verdades en nuestras vidas, filtrar lo que llega acá. Si no es un pensamiento, si lo que pensamos se aparta de lo que el Padre dice acerca de nosotros, hay que filtrarlo. Hay que filtrarlos. Algo que sea amable, dice Pablo, en esto pensad, algo que sea amable. Algo que sea amable. Relación con los demás. ¿Será que mis relaciones están llenas quizás de resentimiento? ¿Están llenas de egoísmo? ¿De qué están llenas la forma de pensar que tengo de las cosas y de los demás? Bueno, Pablo dice: llénense de pensamientos que sean amables. Si una vez estoy pensando en cómo dañar, en cómo resentir, en lo que me hicieron, bueno, no puedo decir que algo es amable. Lo que es de buen nombre. ¿Sabe qué? Algo que es de buen nombre es algo que nos mantiene viendo y contemplando la fidelidad de Dios y siendo fieles a Él también. No puedo decir que un pensamiento es digno si me lleva a ser infiel a aquel que me lo ha dado todo. Si me lleva a actuar no con integridad, sino con deshonestidad, no con verdad, sino con engaño en la presencia de aquel que está hablando a mi vida. Y Pablo dice: quieren filtrar, necesitan filtrar sus pensamientos. Si es algo digno de alabanza, lo que estoy pensando merece alabanza. El que merece alabanza es el Señor. Y nos llena de ejemplos de la palabra de Dios. Vemos un David que dice que el Señor, que tenía un corazón es pensamiento, un hombre conforme al corazón de Dios es pensamiento de Dios, esa palabra corazón es pensamiento. Un hombre conforme a los pensamientos de Dios, que vivía lo que vivía. Él no dejaba de orar, él no dejaba de adorar, él no dejaba de buscar al Señor, no dejaba y se equivocaba y lo reconocía. Esos son los pensamientos de uno conforme al Señor. Me equivoqué, Señor, voy a parar, voy a pensar: ¿será que ya usted no me ama? No, por el contrario, usted me ama. Yo soy el que quizás he sido infiel, el que me ha alejado, el que no he sido íntegro, pero voy a parar. Usted quiere transformar mi forma de pensar. David, por ejemplo, era un hombre conforme al corazón de Dios, conforme a los pensamientos de Dios. Basta con leer los Salmos para darnos cuenta que un hombre conforme a los pensamientos de Dios también va a enfrentar tristezas, también va a enfrentar dolor, también hay momentos en donde va a tener en abundancia, otras en escasez. Van a haber momentos en donde otros le van a rechazar, van a haber momentos en donde otros le van a adular, les van a elogiar. David enfrentó todas estas cosas. Van a haber momentos en donde va a perder a alguien que amaba. David enfrentó todas estas cosas, pero si algo nos demuestran los salmos es que era un hombre de oración. Era un hombre que se acercaba al Señor para rogar.
Era un hombre que se acercaba al Señor para dar gracias. Alma mía, bendice al Señor y no te olvides ninguno de sus beneficios. Era un hombre que llegó a tener miedo, pero que se acercaba al Señor y recordaba la verdad. Tú eres mi refugio, Señor. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, usted no me va a dejar, Señor. Usted es mi pastor y nada me faltará. Junto a aguas de reposo, ahí usted me pastoreará, yo voy a descansar. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Los pensamientos de un hombre que le agradaban al Señor. David era un hombre conforme al corazón de Dios porque era un hombre que pensaba como Dios quería que pensara. Él no dejaba de orar, él no dejaba de rogar, no dejaba de agradecer al Señor. Y aunque él se equivocaba y fallaba, sabía que tenía en el Señor una oportunidad, su misericordia para acercarse a Él. Es la misericordia que usted y yo también tenemos en este día, en este nuevo mes, en esta nueva semana, para reconocer estas verdades y aprender a filtrar esos pensamientos limitantes que tenemos. Dice Pablo, Filipenses capítulo 4, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, ya lo saben, se aparta de lo que dice acá, entonces no es una verdad, aunque muchos lo digan. Porque algo sea normal para muchos no quiere decir que sea normal para Dios. Todo lo que es honesto, íntegro, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, eso haced. Y eso estamos viendo en ese día. Un hombre que a pesar de estar preso, estamos viendo y estamos escuchando. Hermanos, lo que me ha sucedido ha redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y usted también puede decirlo en ese día. El trabajo que tengo, al final del día que pueda decir, Señor, ha redundado más bien para el progreso de su buena noticia. He crecido un poquito más hoy a su imagen. He cuidado lo que he pensado. Le he mostrado a usted. Que la gloria sea para usted. Está viviendo en una tormenta, que usted también pueda decir, la tormenta que vivo, al final del día pueda decir, Señor, ha redundado más bien para el progreso de su buena noticia. He crecido más y otros le han visto a través de mí. Aquí estoy dispuesto. Sigo teniendo esperanzas en usted porque la desesperanza es una mentira. En eso pensaba Pablo y en eso usted y yo también tenemos que pensar. Ya sabe usted, parar, pensar qué dice el Señor y luego accionar. ¿Cómo lo aplicamos? Bueno, cada día que pase, tratemos de ser conscientes. Si es necesario, podemos anotar esos pensamientos que tenemos y preguntarle al Señor, ¿será que lo estoy filtrando o solo estoy reaccionando? Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por esta mañana, Señor. Gracias por hablarnos su verdad. Gracias por llevarnos a pensar a su manera. Gracias, Rey de Reyes, Señor de Señores, por mostrarnos que usted no está limitado, pero que nuestros pensamientos nos limitan de hacer su voluntad acá. Y aún en medio de ellos, Señor, su palabra llega con una verdad para darnos ejemplos de cómo pensar, de cómo levantar esos filtros en nuestra vida para pensar en todo lo que es verdadero. Y si quizás, Padre, en el nombre de Jesús, mis hermanos que están acá o yo, hemos abundado en mentiras, en engaño, en pensamientos que no son íntegros, honestos, puros, dignos de alabanza, Señor, que no son de buen nombre, en pensamientos que se apartan de lo que usted considera que es una verdad. Padre, en esta semana, en esta nueva temporada, vamos a seguir creciendo, Dios. Vamos a detenernos. Vamos a pensar qué dice usted y vamos a actuar en consecuencia con su verdad. Gracias, Rey de Reyes, porque sé que su palabra es una palabra de libertad, que rompe cadenas, que rompe conyugos. Gracias, Señor. Gracias por mostrarnos ejemplos como Pablo, que aún estando en medio de una prisión podían pensar a su manera. Gracias, Señor.
por llenarnos con esa paz que sobrepasa todo entendimiento y traer gozo a nuestras vidas. Gracias por recordarnos que, Señor, usted es el Dios de la esperanza, que en usted podemos esperar y que aquí estamos, Dios, como luz del mundo, como sal de la tierra, mis hermanos y yo, para seguir haciéndole conocido a usted, el que merece toda gloria, toda alabanza, todo honor por los siglos de los siglos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Wow. Gracias, amados. Si hay alguien allí aún no... Bueno, tengo acá algunos comentarios de hace un ratito. Si hay alguien allí, dígame algo. Dígame amén, gloria a Dios. Dígame si el Señor, quizás esta palabra era para usted, para mí lo era. Diariamente nosotros somos probados, confrontados por tantas cosas, y cuando el que vive una convicción, allí se mantendrá firme en ese pensar del Señor. Y yo le recomiendo, si alguno acá es quizás papá, tío, abuelo, no lo sé, pero yo el Señor de manera personal me ha dicho: esto es algo que deberían de conocer tus hijos, eso es algo que deberían de conocer tu familia, eso es algo que necesitamos vivir, y de forma muy sencilla, recordar que es como un semáforo, detenernos. Es necesario tomar tiempos para detenernos, no solo una vez al día de forma continua. Es un ejercicio que pronto se volverá ya consciente, y lo que era inconsciente ahora comenzará a ser consciente, pero yo quiero pensar lo que el Señor quiere que yo piense. Yo he nacido para ser un hombre, una mujer conforme al pensamiento de Dios, y tengo tantos ejemplos, y cómo no aprovechar esos ejemplos que Dios me ha mostrado. Todos ellos también pasaron por situaciones como la suya o como la mía, a veces buenas, a veces malas, pero tanto lo que nos falta como lo que nos abunda se debe filtrar a través de los pensamientos de la palabra de Dios. Y ahí está, es un filtro. Filipenses 4, versículos 8 y 9, léalo. En el próximo programa vamos a estar hablando de los motivos. También, porque Pablo podía ver acá al respecto, filtrar los pensamientos que tenemos, pero también filtrar los motivos que tenemos al hacer la voluntad de Dios, al vivir. Los motivos, las motivaciones que tenemos son una evidencia externa de los pensamientos. Por eso primero es importante recordar lo que él dice acerca de los pensamientos. Y ya sea que coman o beban, como dice su palabra, que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Bendiciones a todos los que nos han sintonizado. Gracias por su mensaje. Estoy viendo algunos mensajes acá. Gracias por estar allí conectados. Ayúdeme a compartir. Quizás esto sea de bendición, sea intencional. Y si no lo comparte, impártalo. Vívalo. Recuerda lo que le contaba. Pablo no estaba solo, con un hombre llamado Timoteo, a quien su abuelita, su madre lo influenciaron a pensar lo que Dios quería que pensaran, a ver la verdad del Señor. Y quizás nosotros tengamos alrededor a alguien, tenemos a tantas personas. Dios no quiere que nadie se pierda, que podamos impartirlo, primeramente viviéndolo nosotros, aplicándolo en la casa, a donde quiera que vayamos, y en la iglesia también. Así que bendiciones, nos vamos adorando a nuestro buen Dios, y que sea un día lleno de gratitud. Y bueno, no olvidemos que ese motor tenga aceite, que no se acabe ese aceite, que tenga aceite. Bendiciones a todos. Chao.